Hola, muy buenos días. Un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. Listos para leer hoy Primera de Samuel, capítulo 30. Y hoy nos corresponde este hermosísimo capítulo 30. Quiero recordarles que hoy miércoles tenemos un poderoso ayuno a las 9 de la mañana y servicio a las 6:30 de la tarde. Hoy vamos a tener un tiempo muy especial hablando acerca del perdón, ministrando por el perdón. Si tú necesitas perdonar a alguien o necesitas que alguien te perdone, te esperamos hoy miércoles en este poderoso tiempo de ayuno y oración. Mañana jueves el turno es para todas las parejas. Tenemos nuestra reunión para parejas, aquellos que están casados o aquellas parejas que están en unión libre y desean que la presencia de Dios esté en medio de su hogar, en medio de su familia, en medio de su relación. Les recuerdo que mañana jueves tenemos un precioso, precioso servicio a las 6:30 de la tarde. No te lo puedes perder. La entrada es libre, no tiene ningún costo, así que te esperamos. Y bueno, les recuerdo también de manera muy especial que este domingo vamos a estar celebrando el Día de los Niños en Iglesia Infantil. Va a ser un domingo de fiesta poderoso para los niños. Vamos a tener alabanza, palabra de Dios, juegos, recreación, refrigerios y muchas sorpresas más. Recuerda que la entrada también es libre, así que papitos, les animamos para que traigan a sus niños este domingo a las 7 de la mañana o a las 9 de la mañana, porque será un tiempo hermosísimo para cada uno de nuestros niños. Así que los esperamos este domingo 28 de abril, gran celebración del Día de los Niños. Entrada libre, no te lo pierdas. Vamos a orar y vamos a entrar a nuestro capítulo del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día de vida que nos has dado. Señor, y presentamos delante de ti este tiempo de lectura de tu palabra, Señor. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Dice, David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques al ephod, y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con sus 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque yo estaba enfermo. Pues hicimos una incursión
a la parte del Negev que es de los cereteos y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, la saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios, este capítulo es hermosísimo porque vemos a un David restaurado, vemos a un David que vuelve a buscar del Señor. Les recuerdo que en los capítulos anteriores habíamos visto cómo David se había alejado, David estaba en terreno de los filisteos, bueno, y aunque estaba allí en Siclac, que era tierra de Judá, que era tierra de Caleb, y era una tierra que por derecho les pertenecía. Recordemos que ellos habían perdido esa tierra y los filisteos son quienes le entregan a David esta tierra. Y David está durante 1 año y 4 meses sin orar, 1 año y 4 meses donde David está escuchando su corazón, y él está tomando decisiones basadas en lo que su corazón le dice y no en su comunión con Dios y en su relación con Dios. Y vemos como este 1 año y 4 meses llevan a David a tomar decisiones que iban a traer consecuencias para el resto de su vida y para su familia. Dentro de esas decisiones está el haber habitado allí en Siclac por mano de los filisteos. Así que David está sin orar, David está cansado, recordemos que es un David cansado, recordemos que es un David que está agotado por causa del pleito que está llevando con Saúl durante tantos años. Eh, y es un David que no ha vuelto a tener esa relación, esa comunión con Dios. Vemos como David antes sabía orar, y en capítulos anteriores vimos como David preguntaba y Dios respondía. Pero durante estos últimos capítulos David no ha tenido esa comunión, no ha tenido esa relación con Dios. Y además de eso, recordemos que en el capítulo anterior David estaba a punto de salir a la batalla con los filisteos para enfrentar al pueblo de Israel. Y es Dios mismo librándolo de esta situación porque David no halla gracia con los filisteos. Les dije que
David tenía mucho de Dios para estar con los filisteos, pero en ese momento tenía mucho del mundo, mucho de los filisteos para tener una relación con Dios. Pero Dios en su misericordia libra a David. Los filisteos dicen, no, no, no queremos que estés con nosotros, y entonces lo devuelven para su casa. Así que ahí va la historia. Devuelven a David y a sus hombres para la casa, y dice la palabra que cuando David y sus hombres vinieron a Ciclar al tercer día, es decir, ya llevaban 3 días caminando, sí, diciendo, no, los filisteos nos rechazaron, los filisteos no querían que estuviéramos con ellos. Está bien, devolvámonos para la casa. Pero bueno, ellos venían 3 días de camino, 3 días andando, 3 días esperando llegar a su casa. Imagínense, si ellos estaban cansados y agotados, en todo caso debía ser un alivio muy grande poder llegar a la casa donde estaba su familia, donde estaban sus hijos, donde estaba su hogar, su casa. Pero cuando ellos llegan allí a Ciclac, ¿qué se encuentran? ¿Qué se encuentran? Se encuentran a la ciudad echando humo. Imagínense cómo habrá sido el susto, cómo habrá sido la angustia, cómo habrá sido el dolor de llegar y ver hacia dónde queda su ciudad y ver que está saliendo humo, humo, humo por todas partes, que las casas están siendo incendiadas, los amalecitas le prendieron fuego. Miren, miren hasta dónde siguen atacando los amalecitas, porque Dios le había dado la orden a Saúl años atrás de cortar con los amalecitas, y Saúl no obedeció, cortó con parte de los amalecitas, pero no acabó con todos los amalecitas, porque finalmente los amalecitas iban a seguir haciendo daño. Realmente los amalecitas le hicieron muchísimo daño al pueblo de Israel. Y mira cómo Dios es tan radical en decirnos, corta con ese pecado, corta con ese pecado. Y cuando las personas cortan con la mayoría del pecado, pero deciden dejar ese poquitico de pecado en su vida, ese poquitico de pecado termina haciendo mucho daño. Tarde o temprano ese poquitico de pecado termina haciendo muchísimo, muchísimo daño. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Los amalecitas vinieron, incendiaron la ciudad a fuego y se llevaron cautivas a las esposas, se llevaron cautivos a los niños, se llevaron cautivos las ovejas, el ganado, es decir, todo lo secuestraron, todo se lo robaron. Imagínate cómo habrá sido esa invasión de los amalecitas, las mujeres desprotegidas con sus niños, con sus ovejitas, y ellos vienen, los secuestran y se los llevan, y luego le prenden fuego a la ciudad y acaban con las casas, acaban con lo poco que quedaba allí en ese lugar. Entonces, claro, cuando llegan David y sus hombres, ellos están supremamente conmocionados, ellos están ahí muy impactados, y dice la palabra del Señor que ellos, entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínate ese dolor tan grande. Y empieza David y sus hombres, que son hombres de guerra, ya para esta época ya ellos son hombres de guerra. Imagínate cuántas guerras, cuántas batallas ellos han librado. Y está David con sus hombres llorando y llorando y llorando hasta que se les acabaron las fuerzas. Ellos vieron su ciudad, ellos vieron sus casas, ellos vieron eh, eh, sí, sus casas. Y ellos dicen, no, aquí ya lo perdimos todo, lo perdimos todo. Imagínate, en ese momento seguramente había confusión en sus corazones. Ellos tal vez no sabían ni siquiera que sus esposas estaban vivas todavía, o sus hijos estaban vivos todavía. Si ellos estaban viendo la ciudad encendida en fuego, ellos no sabían si sus familias estaban dentro de las casas, fuera de las casas, o si se los habían llevado, qué les podían hacer, qué les podía pasar. O sea, imagínate ellos angustiados por lo que pudiera haber pasado con sus familias o lo que estuviera pasando con sus familias. Realmente ellos sintieron que ya no tenían fuerzas. Y mira cómo eh, esta situación es una situación tan, tan dolorosa y tan caótica. Ahora recuerda, David lleva 1 año y 4 meses sin buscar de la presencia de Dios, como
como debería ser. Y llega esta noticia tan fuerte, una noticia que le quita las fuerzas. Mira cómo hay personas que tuvieron comunión con Dios, pero empezaron a enfriarse, a enfriarse, a enfriarse, y de pronto ya no están orando, y de pronto ya no están leyendo la palabra, uh, y, y simplemente se han alejado de Dios y están siguiendo su propio corazón y están siguiendo sus propios pensamientos. Y mira cómo el alejarse de Dios puede llevar a una persona a tomar malas decisiones, porque pues ahí David estaba en Ziklag, en medio de un terreno filisteo, bueno, aunque era de Caleb, estaban en ese momento en un terreno filisteo, y vemos que eso tuvo consecuencias para David y para los suyos. Y entonces, cómo una persona puede llegar a un momento de su vida donde llega una noticia que lo destruye por completo, que lo deja sin fuerzas y que lo lleva a llorar y llorar y llorar y llorar. ¿Cuántas personas han recibido noticias acerca de su familia, acerca de su estado de salud, acerca de sus finanzas? Y bueno, son noticias que realmente hacen que las fuerzas se acaben. Se llora tanto, 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 salen tantas lágrimas, seguramente la persona se deshidrata de tanto llorar y se acaban las fuerzas. Así estaba David, así estaban sus hombres de guerra. Hace poco tuve la oportunidad de compartir esta palabra en la iglesia y yo les decía, a mí me impacta mucho ver a una mujer llorar, pero las mujeres generalmente somos más sensibles, entonces es mucho más fácil que lloremos. Pero ver a un hombre llorar, y en este caso ver a unos hombres de guerra llorar, wow, eso debió haber sido una escena desgarradora. Imagínate ver 600 hombres y a David llorando, llorando, llorando hasta que se les acabaron las fuerzas. O sea, totalmente desgarrador. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mira, este versículo lleva a muchas cosas. En un solo versículo se describen muchas cosas. Dice la palabra que David estaba angustiado, o sea, imagínate David angustiado, porque David empieza a escuchar que el pueblo, en este caso sus hombres, lo quieren apedrear. Pues qué otro pueblo, si los demás no estaban, las mujeres no estaban, los niños no estaban, ¿quiénes lo querían apedrear? Sus mismos hombres de batalla, sus mismos hombres de guerra. Ellos seguramente empezaron a hablar y a decir, esto es culpa de David, por culpa de David, es que estamos como estamos por culpa de David, perdimos nuestras familias por culpa de David, perdí a mis hijos por culpa de David, perdí a mi esposa. Y esa amargura de la que se llenaron los hombres de David hizo que quisieran acabar con David. Mira cómo estos hombres hasta el día de hoy habían estado peleando con David, al lado de David, escuchando todo lo que David decía, haciéndole caso a David en todo, batallando, derribando enemigos, derribando gigantes al lado de David. Pero cuando ya ellos están también cansados, agotados y pierden su hogar, pierden su familia, empiezan a culpar a David y empiezan a responsabilizar a David. Así que ellos empiezan a hacer un complot, ¿no? Lo vamos a matar, lo vamos a apedrear. Y David está escuchando todo esto y él está angustiado, o sea, él está angustiado, está preocupado. Imagínate cuánta culpa también debería sentir David en aquel momento, cuánta responsabilidad por las decisiones que tomó, el dolor de haber perdido su propia casa, el dolor de ver a sus hombres que perdieron sus familias. Y de pronto este versículo le da un giro tremendo a la historia. ¿Y cuál es ese giro? Que dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¡Guau! Señoras y señores, David vuelve a buscar a Dios. David vuelve a buscar a Dios. Él empieza a buscar su fortaleza en Dios. Sí, David, ya tuviste mucho tiempo para
hacer las cosas a tu manera. Sí, David, ya tuviste mucho tiempo para hacer las cosas según lo que dictaba tu corazón, pero ahora David se da cuenta, no, aquí yo ya no me puedo dejar guiar más por lo que yo pienso, por lo que yo siento, por lo que a mí me parece. Yo necesito buscar a Dios. Y él empieza a buscar de Dios y empieza a fortalecerse en Dios. Mira que él ya no tenía fuerzas. La Biblia nos dice que él ya no tenía fuerzas, ni sus hombres tenían fuerzas. Está angustiado, pero ahora empieza a fortalecerse en Dios. Recuerda que siempre, siempre tú vas a poder encontrar fortaleza en el Señor. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Y sí, tal vez nosotros como cristianos quisiéramos que todo el tiempo las cosas salieran bien, pero no, hay momentos en los que las cosas salen mal y hay momentos en los que las cosas salen muy mal, salen terribles. Pero en esos momentos tú puedes fortalecerte en Dios. No permitas que tu corazón se llene de amargura. Mira cómo el corazón de estos hombres se había llenado de amargura. Pero la diferencia con David es que él ahora empieza a fortalecerse en Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que sacar toda raíz de amargura de nuestras vidas. Así que hay algo que te está amargando, arráncalo de tu corazón y empieza a fortalecerte en el Señor. Y entonces viene David y le dice al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Recordemos que en este momento Abiatar es el único sacerdote que queda porque Saúl había mandado a matar a los 85 sacerdotes, incluido a Ahimelech, que era el papá de Abiatar. Y entonces David dice, tráiganme el efod, Abiatar, tráiganme el efod. Yo en este momento necesito el efod porque yo necesito consultar al Señor. Y mira, es como si tú dijeras en este momento, yo necesito la Biblia, tráiganme la Biblia porque voy a orar. Y le voy a pedir a Dios palabra y que Dios hable a mi vida, que Dios me hable a través de su palabra, porque para nosotros el efod hoy en día es la palabra del Señor. Así que David seguramente durante este año y 4 meses tuvo el efod por allá en el olvido. Seguramente hay personas que han tenido la Biblia por allá guardada. Ay, sí, es que yo tengo mi celular, pero no, nunca miran ni siquiera la Biblia en el celular. Y ya ni siquiera saben en dónde tienen su Biblia, o la tienen por ahí, pero la tienen archivada, o simplemente la tienen allí, pero no la han vuelto a leer. ¿Cuánto tiempo llevas tú sin leer la palabra? ¿Cuánto tiempo llevas tú sin orar y sin decirle, Dios, necesito que en este caso hables a mi vida? Necesito que ante esta situación hables a mi vida. Pues bueno, David dijo, Abiatar, tráeme el efod, yo necesito consultar a Dios, aquí lo voy a consultar ya, Señor, necesito que hables a mi vida. Y mira que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo menosprecia, el Señor no lo desprecia. Y entonces, efectivamente, Abiatar le trae el efod y dice el versículo 8, wow, mira el versículo 8, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Ya, señoras y señores, David recibe una palabra de parte de Dios y por esa palabra es que David emprende la búsqueda de su familia, la búsqueda de los suyos, y David tiene una palabra por el Señor. Mira qué lindo tener esa convicción. Dios me habló, Dios me dio esta palabra y en esta palabra me voy a mover y en esta palabra voy a luchar y en esta palabra voy a ir hacia la batalla porque Dios me ha hablado. Mira qué linda la manera como David vuelve a restaurar la oración, como David vuelve a restaurar su comunión con Dios. Y déjame decirte, hay que restaurar la comunión con el Señor. Mi hija Camila dice, wow, es que la manera como David oraba, porque es que es como si David dijera aquí probando, probando, comunicación, comunión con Dios, y él se pudiera comunicar con Dios de esa manera. Y así es como Dios quiere que nosotros podamos comunicarnos con Él. Realmente no hacer vanas repeticiones u oraciones religiosas, sino que nuestra oración realmente es hablar con Dios y que Dios nos responda. Y bueno, aquí quiero hacer esta aclaración para todos. A veces las personas piensan que orar es hablar con Dios. Y ok, eso está bien para una persona
que hasta ahorita está conociendo el Señor para un nuevo creyente. Sí, orar, hablar con Dios. Pero si tú vas a las escrituras, realmente orar es hablar con Dios y esperar hasta que Dios te responda. Eso realmente es la oración. Cuando tú hablas con Dios y esperas a que Dios te responda. Porque cuando las personas piensan que orar es solamente hablar con Dios, entonces se pueden extender en vanas y largas repeticiones. Y si Padre, amado en el nombre de Jesús, sí Señor, en el nombre de Jesús, y Padre, en el nombre de Jesús, pero realmente hasta ahí no has dicho nada. Y ya, se termina de orar, pero ya solamente hablaste y hablaste y hablaste. Pero la oración es cuando tú realmente vas delante de la presencia de Dios, hablas de manera clara. Mira, David hablaba clarísimo con el Señor. Señor, voy a perseguir a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y mira la respuesta de Dios: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Es decir, son palabras claras. Señor, ¿quieres que haga esto? Señor, mira esta situación. Señor, te doy gracias por esto, por aquello. Señor, dame sabiduría en esta circunstancia. Y saber que Dios trae la respuesta a tu vida. Eso realmente es orar. Ahora, pastora, ¿y cómo hago para que Dios me hable? Pues a través de la palabra, a través de la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es como que, ay, voy a orar y me voy a quedar en silencio en una meditación profunda a ver si escucho la voz de Dios. Dios, es que tengo esa pregunta, a ver. Y quedarme ahí, a ver si escucho una voz misteriosa. No, no, tú no necesitas una voz misteriosa. La palabra de Dios, esta palabra, la escritura, eh, es la palabra del Señor. Es quien te va a guiar, quien te va a hablar cuando tú oras. Mira, en este tiempo devocional, cada capítulo, Dios ha venido trayendo respuesta a nuestra vida. Así que, eh, ora, ora, restaura esa comunión con el Señor. Así que dice la palabra que David se va con estos 600 hombres, él va a la batalla, pero dice la palabra que hay 200 hombres que están muy cansados, están muy agotados y no pueden seguir, no pueden avanzar. Allí en el torrente de Besor, estos 200 hombres se quedan agotados, se quedan cansados y dicen: David, nosotros no podemos seguir. Y David les dice: ok, tranquilos, quédense acá y nosotros vamos adelante con los 400 hombres que sí pueden seguir, que sí quieren seguir adelante. Me impacta mucho, bueno, tal vez aquí no lo alcanzamos a percibir muy bien, pero más adelante nos damos cuenta que la Biblia dice que muchos de estos hombres que se quedaron eran los ancianos, o sea, ya eran personas que estaban de una edad avanzada y ya no estaban en la capacidad de pelear como eh, eh, con las mismas fuerzas que los demás. Además, ya vienen de un agotamiento, de batallas atrás, de haber caminado durante 3 días y fuera de eso han estado llorando y llorando y llorando. Es decir, realmente están muy desgastados en aquel momento, no tienen fuerzas en aquel momento y David dice: ok, quédense aquí. El hecho es que David sigue avanzando con los 400 hombres, se encuentra un varón egipcio que está allí tirado en el suelo. David le da pan, le da agua, le dice que cuéntame, ¿quién eres tú? Y entonces este varón le dice: no, es que nosotros, mi amo me dejó aquí porque es que yo me enfermé. Entonces mi amo me dejó aquí tirado. O sea, imagínate la calidad de amo. Me dejó aquí botado y nosotros acabamos de venir e incendiar a Ciclac. Y, y bueno, ellos están felices porque están celebrando esa gran victoria. Y entonces David le dice: bueno, llévame donde están ellos. Y este hombre le dice: yo te llevo, pero si no me matas y si no me llevas donde mi ama. Y David le dice: tranquilo, no te preocupes. Yo no te voy a matar y tampoco te voy a entregar donde tu amo, pero necesito que me digas en dónde están. Y efectivamente este varón egipcio los lleva hasta donde están los amalecitas. Y dice la palabra que en el versículo 16 lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra. O sea, mira la palabra que usa la Biblia para describir a estos amalecitas que están disfrutando. Destruimos a David, destruimos a las familias de David, no, acabamos con David. O sea, estos amalecitas estaban celebrando, ellos estaban de fiesta y estaban desparramados de la alegría. Imagínate el enemigo desparramado. O sea,
Ponlo en contexto. Imagínate el enemigo ahí desparramado, celebrando que había vencido a David y que había vencido a sus familias, que había vencido a las familias de los hombres de David. Y entonces dice que ellos estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. Mira cómo el enemigo hace fiesta cuando logra destruir a los hijos de Dios, cuando piensa que ha ganado una victoria frente a los hijos de Dios. Oye, pilas con eso. Porque mira cómo lo dice la palabra, el enemigo hace fiesta cuando piensa que te destruye. El enemigo hace fiesta cuando piensa que ha acabado contigo. El enemigo hace fiesta cuando piensa que se ha quedado con lo que te pertenece a ti. Ellos estaban con las esposas, con los hijos, con los animales, con el botín, con los tesoros. Ellos estaban con todo. Entonces el enemigo hace fiesta cuando piensa que acaba contigo. Y dice la palabra que ellos estaban de fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y entonces dice la palabra que David va y los hiere desde aquella mañana hasta la tarde y el día siguiente, y dice que no escapó de ellos ninguno, sino solamente 400 jóvenes que se fueron en camellos, pero David acabó con todos. Imagínate cómo habrá sido ese David ahora fortalecido en Dios. Vemos en un mismo capítulo a un David que está sin fuerzas, a un David que está angustiado, pero que cuando busca a Dios, mira cómo se levanta en esa valentía, cómo se levanta con esa palabra, y ahora está tan fortalecido que él solito prácticamente va y acaba con todos estos enemigos que estaban de fiesta, y con este enemigo, con estos enemigos que estaban de celebración. Y entonces el enemigo tiene que huir, y dice la palabra que libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y así mismo libertó David a sus mujeres. Y mira este versículo 19, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Y tú vas a subrayar este versículo 19 porque vas a declarar: Señor, yo lo voy a recuperar todo. Todo lo que el enemigo me intentó quitar, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que lo voy a recuperar. Y yo no sé qué te intentó quitar a ti el enemigo, y qué está celebrando el enemigo, y qué fiestas está haciendo el diablo por aquello que te haya quitado a ti. Pero hoy yo te puedo decir: levántate en el nombre de Jesús, fortalécete en el nombre del Señor, retoma la oración, retoma tu comunión con Dios, retoma tu lectura de la palabra. Mira si habías dejado muchos días de leer la palabra y hoy preciso nuevamente estás escuchando el devocional. Retómalo, porque en el nombre de Jesús vas a recuperarlo todo. ¿Qué te intentó quitar el enemigo? Familia, salud, recursos, ministerio. En el nombre de Jesús, hoy te levantas revestido del poder de Dios. En el nombre de Jesús te levantas hoy revestido del poder del Espíritu Santo y lo recuperas todo. El enemigo no te va a poder quitar nada. Mira que David, unos versículos antes pensaba que lo había perdido todo, y ahora ve cómo por el poder de Dios, por la mano de Dios, tiene la capacidad de recuperarlo todo. En el nombre de Jesús, levántate. Además, el Señor dijo que este año era un año de restitución. Y yo creo en el nombre de Jesús que este es un año de restitución, que este es un año de restauración, que este es un año de recuperarlo todo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Escribe ahí en tus comentarios: este año voy a recuperarlo todo. Y créele al Señor. ¿Qué vas a recuperar? Señor, voy a recuperar mi familia. Señor, voy a recuperar la paz. Tal vez el enemigo te había intentado robar la paz. Este año voy a recuperar la paz. Este año voy a recuperar la salud. Este año voy a recuperar el ministerio. Este año voy a recuperar a mis hijos. Este año voy a recuperar mi matrimonio. En el nombre de Jesús, de este año lo recuperas todo. Mira, dice que David recuperó todo: las ovejas, el ganado, desde el mayor hasta el menor, y la gente empezó a celebrar: este es el botín de David. Mira cómo esos que querían apedrearlo unos versículos atrás, ahora estaban celebrando: este es el botín de David. Wow, David, definitivamente Dios está contigo. Mira, David se hubiera podido desgastar
hablando con sus hombres, diciéndoles, no, no fue mi culpa, no, pero miren, ay, pero es que no, David no se desgastó con la gente. David buscó su fortaleza en Dios y fue Dios mismo quien le dio gracia delante de las personas nuevamente. Entonces, a veces las personas tratan o se desgastan tratando de arreglar, no, y que a ver si ahora sí le caigo bien a este, a ver si ahora sí con este, ay, no, o sea, tú busca al Señor y tú te vas a dar cuenta cuando Dios te levanta, cuando Dios te bendice, cuando Dios te restaura, las mismas personas que están a tu alrededor van a darse cuenta por el testimonio que la presencia de Dios está sobre tu vida. Así que tranquilo, busca al Señor. Y entonces dice la palabra que David vino donde estaban estos 200 hombres que estaban agotados, que estaban cansados, y otros hombres malvados, perversos, también de esos 600 hombres. O sea, todo esto estamos dentro de los 600 hombres, porque si a veces pensamos, ay, no, los perversos son los malos, los del otro bando. No, aquí todos eran del mismo equipo, pero dentro del mismo equipo mira los conflictos que se presentaron, las diferencias que se presentaron. Por eso a veces dentro de los ministerios se presentan diferencias, y eso no quiere decir que los unos van a ser enemigos de los otros, sino que hay que solucionar. Entonces, estos hombres perversos del mismo equipo dijeron, ay no, pues si estos 200 no vinieron con nosotros, pues ellos no tienen derecho al botín, que les entreguen las mujeres y los hijos y ya, se vayan con las manos vacías, porque nosotros somos los que peleamos por esto. Pero David les dice, no, no, no sean así. O sea, tanto los que fueron como los que se quedaron en esta ocasión van a tener derecho al botín y por partes iguales para todos. Mira qué lindo cuando dentro de un ministerio, cuando dentro de una familia, cuando dentro de un equipo de trabajo nos fortalecemos los unos a los otros. Sí, hay momentos donde nuestros compañeritos están cansados y sienten que no pueden seguir o no participan de alguna actividad. Tal vez están pasando por algún momento, pero ahí es donde los que estamos fuertes tenemos que ayudar a los demás y vencer, y vamos a orar y vamos a hacer guerra espiritual y vamos a sacar este proyecto adelante y vamos a sacar esta batalla adelante. En el nombre de Jesús vamos a ver la victoria que viene de parte de Dios. Y entender cuando hay personas que están débiles, cansadas, pero por la mano poderosa de Dios vuelven y se fortalecen. Y, y David les dice, no, o sea, no vamos a ser crueles con ellos. Aquí todos vamos a poder recibir de la bendición. Y mira qué lindo. Dice que de ahí en adelante eso fue ley allí en el pueblo, fue ley en Israel. Y dice la palabra en el versículo 26. Y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Mira cómo David honró a sus ancianos, tuvo respeto por esos ancianos y les dicen, mira, este botín, David no dice, este botín es el botín de David. David dice, este botín lo recibimos porque Dios nos bendijo, porque Dios nos dio la victoria, porque Dios nos ayudó. Así que un presente para ustedes. Creo que nosotros dentro del pueblo de Dios tenemos que aprender el valor de la honra y honrar a esos ancianos, honrar a esos hombres eh, que se han esforzado porque la palabra del Señor siga vigente. La palabra del Señor dice, no debáis nada a nadie. Al que honra, honra. Entonces vemos a un David que honra, vemos a un David que respeta, vemos a un David que Dios lo está levantando como un excelente líder, con amor por Dios, pero también con amor por las almas y amor por las personas. Así que culmino con esto. Si estás cansado, fortalécete en Dios. Si estás cansado, no consultes tu propio corazón. Vimos en estos capítulos un David que consulta su corazón en medio del cansancio, y ahora un David que en medio del cansancio se fortalece en el Señor. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es la mejor decisión? Y efectivamente la mejor decisión siempre será buscar de Dios. Orar funciona, orar ha funcionado, orar funciona y orar seguirá funcionando hasta que Cristo venga por su iglesia. Así que no pares de orar, fortalécete en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra es viva, es eficaz y es poderosa, Señor. Padre, hoy presentamos, Señor, nuestro corazón delante de ti, Señor. Tú lo sabes todo, Señor.
Sabes si hemos estado cansados, agotados o si hemos permitido que alguna raíz de amargura brote dentro de nosotros, Señor. Hoy te pedimos limpia nuestro corazón, Señor. Queremos fortalecernos en ti, Señor. Tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy renuevo mis fuerzas en ti. Enséñame a orar. Tus discípulos te dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Y hoy nosotros, Señor, te pedimos, enséñanos a orar para poder tener esa comunión contigo, para poder tener esa relación contigo y saber cuánto una palabra viene de parte tuya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, gracias porque tú eres demasiado bueno, Señor. Gracias por tu favor, tu misericordia y en el nombre de Jesús a una sola voz declaramos que seguimos en victoria, victoria, victoria. Amén. Muy bien, hijitos de Dios, les recuerdo que hoy miércoles tenemos servicio a las 9 de la mañana, a las 6:30 de la tarde. Vamos a estar en un tiempo muy especial de ayuno y oración. Te espero, ven a buscar de la presencia del Señor. Hoy tenemos un ayuno por el perdón, ayuno por el perdón. El domingo les hablé acerca de la saeta de David y la saeta de Saúl. Entonces, hoy te espero para que vengas a orar y que el Señor sea sanando tu corazoncito. Ya sea que tú necesites perdonar a alguien o necesites pedirle perdón a alguien, entonces hoy te esperamos a las 9 de la mañana o a las 6:30 de la tarde. Mañana tenemos servicio para todas las parejas, así que todas las parejas cordialmente invitadas. Mañana jueves a las 6:30 de la tarde, nuestra reunión para parejas, no te la vayas a perder, será un tiempo súper especial, será un tiempo lleno de la bendición de Dios, así que te esperamos. Y este domingo estaremos celebrando el Día de los Niños. Este domingo tendremos fiesta, celebración, juegos, concursos, dinámicas y obviamente lo más importante, palabra de Dios, palabra de vida y un tiempo de alabanza bien hermoso para nuestros niños. Así que no te lo vayas a perder. Te esperamos este domingo. Ven con tus niños, 7 en punto de la mañana y 9 en punto de la mañana. Gran fiesta de celebración, el Día de los Niños. Así que, bueno, te esperamos. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos. Bendiciones y chao.